La pena de muerte como método de disuasión para la delincuencia. Entre las principales causas que tenemos para usar la pena de muerte como un método de disuasión sería el retorno al ambiente criminal y daño a la sociedad, la poca efectividad de la rehabilitación psicológica y social, las tasas de crimen elevada y condenas actuales mal estructuradas, búsqueda de la justicia y consolidación de la víctima, el crimen incluso estando cumpliendo la sanción judicial que se puede observar en los centros penitenciarios, y los costes humanos y económicos altos que presenta esto. Los efectos que traería la pena de muerte como método para disuadir la delincuencia sería el miedo a la muerte y por ende el miedo a la justicia, la prevención de nuevos delitos y seguridad social, una indemnización justa por los daños causados a la víctima. También la violación de los derechos humanos, desproporción y discriminación de minorías por parte de la ley y menores costos que la cadena perpetua. Hoy en día, hablar sobre las condenas actuales a los delincuentes o criminales es un tema muy extenso. Existen diferentes tipos de estas y se considera que no todas funcionan de una manera relativamente buena, pues algunas, a pesar de ser dictadas, proponen riesgo a la sociedad y no muchas satisfacen los daños provocados a la víctima y sus familiares. Además, con la poca existencia del cumplimiento de estas, existe un alto nivel de delincuencia. Por ello, ¿es la pena de muerte un medio eficaz para disuadir la delincuencia? La pena de muerte, según HUD 2020, es una ejecución que consiste en provocar la muerte de un condenado por parte del Estado. Se utiliza para sancionar los delitos más graves e inhabilita a los delincuentes. Esta condena tiene diferentes tipos de ejecución en cada país donde es legal. Entre estos se encuentran inyección letal, fusilamiento, decapitación, ahorcamiento y lapidación. Entre las razones más importantes para legalizarla y usarla como método de disuasión está la búsqueda de la justicia y el miedo de los criminales ante esta, el ejercicio de la legítima defensa, los menores costos económicos tanto de prisión perpetua como de rehabilitación psicológica y social, el buen control de la tasa criminal y la indemnización de daños de la víctima. Por otro lado, según Pérez y Merino 2017, la disuasión es el acto de hacer que alguien desista de algo o modifique su opinión, en este caso el de los delincuentes y sus acciones ante la sociedad. También, la disuasión implica la existencia de una estrategia para conseguir una determinada acción, que al contrario de otra sea positiva y mejor para la sociedad y los miembros que la conforman. Sin embargo, utilizar la pena de muerte como método de disuasión trae consigo aspectos positivos y negativos, y si bien no está comprobado que ambos mejoren, incrementen o modifiquen la tasa de crimen. Entre los aspectos positivos se encuentran principalmente las razones ya mencionadas, por las cuales se busca legalizar la pena de muerte y usarla como método disuasivo. Búsqueda de justicia, costos económicos, indemnización de daños, etc. Y al contrario de estos, en los aspectos negativos se encuentra la manipulación de procesos judiciales, la discriminación como las de género, identidad, etnia y nivel económico, la irreversibilidad, por ende la injusticia y la violación de derechos humanos. No obstante, si el Estado funcionara de manera justa y rigurosa ante cualquier tipo de condena, la pena de muerte, una vez legalizada, podría utilizarse como método de disuasión para la delincuencia y es más efectiva que las condenas actuales. Definición de pena de muerte. Según lo dicho por Arroyo en 2002, se define que la pena de muerte es la sanción jurídica capital más rigurosa de todas. Consiste en quitar la vida a un condenado mediante los procedimientos y órganos de ejecución establecidos por el orden jurídico que la instituye. Tipos de pena de muerte. Existen varios tipos de pena de muerte. Entre los más destacables están el ahorcamiento, en el cual se ejecuta al condenado colgándolo de una cuerda alrededor de su cuello, y este fallece por diversas lesiones causadas por la presión ejercida del peso o por asfixia al presionar su tráquea. Fusilamiento. Este tipo de pena de muerte puede ser ejecutada por un solo individuo o por un pelotón entero. El preso muere por lesiones en órganos vitales, hemorragias o lesiones en el sistema nervioso central, todo esto causado por los disparos. Electrocución
o silla eléctrica. El origen de este método de ejecución data de 1888 en Estados Unidos, cuando se propuso y se alegó que sería más humana que la horca. Para ejecutar al prisionero se le ata a una silla y se le colocan electrodos de cobre húmedos en la cabeza y piernas. El prisionero suele morir por insuficiencia respiratoria o fallos en el sistema cardiovascular. Inyección letal. Consiste en inyectar por vía intravenosa una gran cantidad de barbitúrico de acción rápida, combinado con un producto químico paralizante. Tipo de muerte, ejecución por gas. En el año de 1925 del estado de Nevada, se crea un nuevo sistema que supuestamente también era más humano, ya que este tipo de muerte no provocaba los inconvenientes ni sufrimientos de los anteriores métodos de ejecución, incluyendo en sí la propia silla eléctrica. En este tipo de muerte, el condenado es amarrado a una silla dentro de una cámara hermética. Se le ata el pecho un estetoscopio que está conectado a los auriculares y en la vecina sala de testigos para que un médico pueda controlar el desarrollo de la ejecución. También se libera gas cianuro en la cámara, envenenando al preso cuando éste respira. Tipo de muerte por decapitación. Este tipo de muerte es más utilizado en Arabia Saudita y en Qatar, pero también es previsto en la legislación de la República Árabe y de los Emiratos Árabes Unidos. En este tipo de muerte se separa la cabeza del tronco mediante un golpe de sable. Posteriormente se origina una gran salida de sangre del cuerpo decapitado y de la cabeza, causando una disminución masiva de la presión sanguínea, rápida pérdida de conciencia y consecuentemente la muerte cerebral. Tipo de muerte por lapidación. Este tipo de muerte suele llevarse a cabo estando el reo enterrado hasta el cuello o atado de algún modo. También la persona en este tipo de muerte soporta golpes fuertes sin perder el conocimiento, pero la lapidación produce una muerte lenta. Esta muerte también es causada por lesiones en el cerebro, asfixia o una combinación de lesiones. La pena de muerte es un tema muy controversial y extenso que siempre está discutida. Aunque en gran parte de América no es legal, en grandes países como Estados Unidos forma parte de las normativas penales y castigo para los delincuentes, y junto a los aspectos que conforman esta, es dable pensar cómo funcionaría si fuese legal en donde actualmente no lo es. En primer lugar, la pena de muerte se define legalmente según Arroyo como la sanción jurídica capital, la más rigurosa de todas. Consiste en quitar la vida a un condenado mediante los procedimientos y órganos de ejecución establecidos por el orden jurídico que la instituye. Definición exacta que presenta de una manera entendible en la realidad sobre la pena de muerte. Existen muchas razones para creer que este castigo es efectivo y que, claro, ayudaría a la sociedad ante los problemas de delincuencia. Una de ellas, y que mayor parte razona a favor, es que se presunta que ayudaría a la disminución y que de esta forma se podría evitar asesinatos e inseguridades de otros aspectos que existen hoy en día, cumpliendo así el objetivo principal para disuadir la delincuencia. Este pensamiento se comparte con lo que afirma Pérez, quien dice que, colectivamente, se cree que instaurar la pena de muerte puede contribuir a paliar el grave problema de inseguridad que nos aqueja. También entre las razones para legalizar y previamente utilizarla como método disuasivo, corresponde el eliminar los crímenes que ocurren dentro de la prisión o al estar cumpliendo las diferentes condenas actuales, evitando el retorno al ambiente criminal, que claro, pone en peligro y alerta a la sociedad una vez se cumplan las condenas respectivamente. Además del tráfico de drogas, pequeñas armas o materiales dentro de la prisión y la manipulación hacia el medio judicial para que ciertos individuos tengan beneficios ante otros. Otra razón importante para implementar la pena de muerte es la indemnización de daños provocados a la víctima.
y el alivio respectivo a su familia, puesto que el delito que la persona cometió provoca la aparición de desamparo, orfandad y viudez. Es dable ejecutar en el individuo la pena de muerte. Según Corredor, los familiares de las víctimas se sienten insatisfechos con el resultado de sus casos en el sistema judicial, y más cuando estaban totalmente informados sobre los últimos detalles de estos. Además, presentan un duelo casi incomprensible, teniendo dificultad para manejar las consecuencias y adaptarse a la pérdida. Ante todo, es importante reafirmar que la ley judicial debe brindar protección y seguridad a cada persona o miembro de la sociedad, por ende, hacia nuestros familiares, lo cual es un beneficio que informa más sobre esta medida. Por otro lado, cabe destacar que la pena de muerte solo se utilizaría en casos de extrema gravedad, ya que para que este castigo sea disuasivo, se requiere que un individuo tentado a cometer uno de los delitos que se sancionan con esta pena desistiera de su propósito al pensar en ello, tomando en cuenta que dicha situación ocurra ante los delitos. Como advirtió Camus, citado por Solórzano, el miedo a la muerte es, en efecto, una evidencia. También es evidente que ese miedo, por grande que sea, jamás ha podido abatir las pasiones humanas. También Pérez sustenta que la pena debe igualar en cantidad y calidad el daño social y personas que reviste el delito. La vía del tailón se reduce a considerar justo que quien ha cometido un daño sufre el mal que ha provocado. De esta forma, en favor de la víctima y la sociedad ante un criminal, sería justo que se pueda recuperar la tranquilidad corrompida. Además, Bernstein, Antonio, también aportó que, según algunos especialistas universitarios y no universitarios, como según también muchas mujeres y hombres, debe admitirse la sanción capital para los autores de delitos graves, incluso para los autores niños o jóvenes menores de edad penal. Esto quiere decir que el derecho penal debe atender y entender. Es la única pena justa para determinados delitos atroces, los que son asesinatos, violaciones de niños, etc. Sobre todo los que privan a otros de sus vidas, que son bienes irreemplazables. Por último, es importante mencionar lo que sucede en el Perú. De acuerdo a nuestro entorno y realidad, puesto que al ser un país tercermundista con muchas carencias en cuanto al cumplimiento de la ley y las penas implementadas, la pena de muerte debería considerarse con mayor seriedad en el Perú. Lastimosamente, debido a los acuerdos que tiene el país con los derechos humanos, no obstante, Postigo nos dice que en enero de 2020, algunos candidatos lanzaron como propuestas el legalizar la pena de muerte para feminicidas y violadores de menores de edad. Sin embargo, aunque fue propuesto, no podría cumplirse, ya que el país forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A pesar de dicha noticia, no está confirmada ante la aprobación de estas propuestas, pero sirven como esperanza para la implementación de castigos más severos, ya que, como se mencionó anteriormente, las condenas actuales no funcionan bien en la mayoría de países latinoamericanos. Por ello, es en donde más se exige la pena de muerte, y muchas veces se niega la existencia de feminicidios, violaciones u otros crímenes del mismo tamaño. A pesar de que existen muchos argumentos a favor de la pena de muerte, tanto en la búsqueda de su legalización como en el utilizarlo como un método de disuasión para la delincuencia, los datos y la historia en países donde se aplicó o aplica nos ofrecen una mejor visión de diferentes situaciones donde no es legal, pero podría llegar a serlo, pues esta condena, tanto en la actualidad como en hechos pasados, no sería de ninguna ayuda o utilidad para la disuasión de la delincuencia, ya que según Guzmán de Aldora, citado por Herrera en el año 2017, todos los intentos de demostrar cuantitativamente el mérito preventivo de la pena de muerte han ido al garete. Antes bien, diversos estudios, como los de Thorsten y Sutherland en los Estados Unidos, Nishikawa en Japón, Serrano Gómez en España y los datos recopilados entre 1949 y 1953
por la Royal Commission on Capital Punishment en el Reino Unido, concluyen que no hay prueba de que la supresión de la pena de muerte produzca un aumento de los homicidios, ni de que implementarla los disminuya. Si bien puede parecer que la pena de muerte es una buena forma de disuasión, una vez legalizada, las investigaciones antes mencionadas revelan que no es útil, y la razón de esto es que las personas no cometen crímenes dependiendo de las penas existentes, sino de la necesidad, puesto que muchas de estas personas viven en pobreza extrema, y al no encontrar oportunidades de trabajo, creen no tener otra alternativa. Esto es sostenido por Newman, citado por Herrera también, quien afirma que la criminalidad crece debido a que aumentan las razones para delinquir, como son la pobreza, las diferencias de clases sociales, el desempleo, entre otros, y no tiene nada que ver con la presencia de la pena de muerte. Por otro lado, es importante reconocer que esta condena se va contra el derecho a la vida de un individuo, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Derecho que además está protegido por muchas otras organizaciones importantes que buscan la defensa de estos y están en contra de esta condena. Entre ellas se encuentra la Amnistía Internacional, la cual declaró en el año 2018 la pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, al margen de quien sea la persona acusada, de su culpabilidad o inocencia, de la naturaleza y las circunstancias del delito y del método de ejecución. La pena de muerte es una ejecución bastante discutida en la actualidad, principalmente por su funcionamiento en la sociedad, ante las condenas actuales o las formas en las que éstas nos podrían ayudar. Podemos afirmar que algunos autores aciertan de manera más concisa y con una ideología más avanzada, para darnos una definición precisa y coherente. Tenemos, por ejemplo, la definición de Arroyo, que la define como una sanción judicial capital rigurosa y que también consiste en quitar la vida de un condenado por parte de la ley judicial. Tenemos el pensamiento sostenido por Pérez, que nos dice que colectivamente debemos instaurar la pena de muerte como un método para contribuir y paliar el grave problema de inseguridad que nos aqueja, que debe igualar en cantidad y calidad el daño social personal que reviste el delito, y dialogar acerca de los aspectos que lo conllevan para buscar el bienestar de nuestro país u otros según el cumplimiento de leyes y penas implementadas. Otra razón por la que debemos implementar la pena de muerte es por el bienestar y el cuidado de la sociedad en general. Por otra parte, aunque sí existen aspectos positivos para estas formas de pena de muerte, tanto en legalización y en uso como métodos de disuasión, también existen aspectos negativos, como es el hecho de que implementar esta condena viola completamente el derecho a la vida, el cual forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto se encuentra sustentado en la Amnistía Internacional. Esta Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las situaciones sin excepción, tanto al margen del individuo como a su acto. Asimismo, la considera cruel, inhumana y degradante. Sin embargo, con las razones positivas recolectadas anteriormente, la pena de muerte es la única opción efectible y factible, ya que, a pesar de que la presencia de los derechos humanos es de mayor importancia y responsabilidad que el Estado brinde seguridad y calidad de vida a cada uno de sus ciudadanos, incluso si esto se interpone ante los derechos de un individuo que, a diferencia de los otros, no está aportando o contribuyendo positivamente a la sociedad. Además, estos aspectos podrían disminuir la posibilidad de que otros ciudadanos se vuelvan una amenaza ante la sociedad, ya que se tomaría en cuenta el proceso judicial que los espera dependiendo de sus acciones ante esta, teniendo en cuenta que el miedo a la muerte está siempre presente en cada individuo. Por ello, la pena de muerte, una vez legalizada, podría funcionar como un adecuado método de disuasión para la delincuencia y se ejecutaría de una manera más efectiva ante las condenas actuales, que actualmente muchas no se cumplen a pesar de ser dictadas. Muchas gracias por habernos escuchado. Hasta luego.